Vamos a trabajar en el tema 3.3, periodicidad en la función seno y coseno en el círculo trigonométrico. Vamos a ver el siguiente video y luego nos vamos a resolver los ejercicios. Para empezar me pide punto A es coseno de 30 grados, coma seno de 30 grados. Entonces ya sabemos que el ángulo ahí va a medir 30 grados en el punto P, X, Y. Y el siguiente es 300 del punto P, coseno de 390 grados, coma seno de 390 grados. Entonces ya sabemos que ahí es un ángulo que hasta aquí hay 360 grados. Entonces, para llegar a 390 me hacen falta 30, que son estos. Aquí me di estos 30 que me hacían falta para complementar los 390 grados. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta el triángulo notable, que ya lo definimos en la clase anterior. De estos dos datos no tenemos que olvidarnos. Recordemos, ¿verdad? Entonces, para nuestro caso acá, para el ángulo de 30 grados, aquí tenemos los valores y las razones trigonométricas, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Por ejemplo, el seno de 30 grados es igual a 1 medio, porque es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de 30 ya sabemos que es raíz 3, cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces siempre queda raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces, por lo tanto, como ya sabemos que la coordenada es coseno de 30, seno de 30, el coseno de 30 es raíz cuadrada de 3, entonces sobre 2 lo escribo acá, y el seno de 30 es 1 medio. Entonces acá ya tengo yo la coordenada de ese punto P. Ahora bien, para el ángulo de 390 grados, los 390 yo lo descompongo en 30 más 360. Entonces el ángulo de referencia siempre va a ser 30 grados. Por lo tanto, yo trabajo con las mismas razones que trabajé el ángulo de 30 grados. De tal manera, miren, que el seno de 390 es lo mismo que el seno de 30 grados, que equivale a 1 medio. Entonces las coordenadas son las mismas que el ángulo de 30 grados. Entonces acá significa que sea teta un ángulo cualquiera y sea alfa igual a teta más 360 grados, se cumple que al dibujar los ángulos teta y alfa en posición estándar, tienen el mismo lado terminal en el círculo trigonométrico. De tal manera que se va a cumplir que si P es el coseno de teta, seno de teta, el punto P para el otro ángulo va a ser igual al coseno de teta más 360, seno de teta más 360 grados. Una función f es periódica, dice, si existe un valor t, tal que para todo x se cumple que f de x es igual a f de x más t, es decir, que se le va sumando el mismo valor t, por lo que las funciones seno y coseno son periódicas, pues cumplen las siguientes propiedades, que el coseno de teta más o menos 360 grados es igual al coseno de teta, y el seno de teta más o menos 360 grados equivale al seno de teta, porque los valores se van repitiendo cada periodo, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos dice, determinemos el valor del seno de menos 330 grados. Para encontrar este valor, entonces recordemos que tenemos que aplicar el seno de teta más o menos 360 grados equivale a tener el seno de teta. Entonces, simplemente aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Seno de teta, que en este caso el ángulo teta es de 330 grados, le voy a sumar los 360 grados. Y al final, si menos 330 grados yo le sumo 360, me va a quedar igual al seno de 30 grados. ¿Estamos? Ahora bien, por la periodicidad, ya sabemos que el seno de 30 grados equivale a tener 1 medio. Entonces, por lo tanto, como el seno de menos 330 grados es igual al seno de teta, ¿qué significa? El seno de menos 330 grados es lo mismo que tener el seno de 30 grados. Y eso equivale a tener 1 medio. Entonces, de esta manera se trabajan este tipo de problemas. Lo mismo sucede con el coseno. Es el ángulo teta más o menos 360 grados. Vale. Por ejemplo, para resolver, vamos a ver el literal
de lo que ustedes harán, tenemos el coseno de 675 grados. Vaya, lo que podemos hacer es auxiliarnos del gráfico para ese ángulo. Como el ángulo es negativo, entonces se va a medir en sentido contrario, en el sentido de las agujas del reloj. Va. Si nos fijamos, si empezamos 90, 180, 270 y hasta aquí hay 360. Entonces todavía nos falta para llegar a 675. Vaya, 360, sumémosle otros 90. Con eso llegamos a 450, todavía nos falta. Démosle otros 90. Con eso llegamos a 540, todavía nos falta. Sumémosle otros 90. Ya con eso ya llegamos a 630. Vale. A partir de aquí ya estamos más cerquita. Entonces quiere decir que acá, si yo le sumo 90, me voy a pasar. ¿Ve? Entonces, quiere decir que a los 630, para llegar a 675, solo me hacen falta 45 grados. Ah, entonces, ¿qué significa? Que acá yo únicamente tendría que medir con mi transportador 45 grados. Y el ángulo termina acá. Entonces, el punto P cae acá. Y como aquí solo medí 45, ¿qué significa? Que acá a este lado también quedaron 45 grados. Ah, entonces, ¿qué significa? Que para el coseno de 675 grados, de menos 675 grados, yo lo puedo escribir, ¿verdad? Como el coseno de menos 675 grados por, perdón, a ese le voy a sumar los 360 grados, pero multiplicados por 2. Y al hacer esta resta me va a quedar que eso equivale a tener el coseno de 45 grados. ¿Estamos? Ah, entonces, si ahora yo me ubico en los triángulos notables que nosotros tenemos, para nosotros el coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 1. Ah, entonces, ¿qué significa? Que acá, eso equivale a tener raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y este sería el valor. Entonces, nos podemos auxiliar siempre del método gráfico para poder encontrar de una mejor manera posible las coordenadas para cada uno de esos puntos. Entonces, lo mismo van a hacer ustedes con estos. Luego de haber visto el video, vamos a explicar los ejercicios que vamos a estar trabajando. Solamente quiero que tomen en cuenta esto, que acá se hace una suma del ángulo que le dan, más o menos 360. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo que yo encuentre. Entonces, y que el seno es igual al ángulo más o menos 360 y eso va a ser igual al seno del ángulo que me den. Entonces, eso es lo que voy, y hay veces que hay que multiplicar, pero ya lo vamos a ver más adelante. Veamos, estos son los ejercicios que ustedes van a trabajar. Entonces, vamos a resolver el literal A. Observen, me dan seno de 405. Si ustedes se fijaron en la fórmula decía el ángulo más 360. Entonces, ustedes deben de ir procurando que los ángulos que les den aquí de teta sean ángulos de triángulos notables. Quiere decir que sea de 60, 30 o de 45 para poder utilizar estas razones trigonométricas. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. Me gusta de que veamos de dónde es que sale, porque fíjense que si solo lo hago así, uno no le haya sentido. Entonces, por ejemplo, a mí me costaba más encontrarlo así que gráficamente. Entonces, es mejor hacerlo gráficamente. Vaya, por ejemplo, 405. Vengo yo y hago acá, ¿verdad? El plano cartesiano. Y ubico, miren, como aquí en cada uno de ellos, como es positivo el ángulo, va a ir, ¿verdad? En sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces aquí, cada uno de los cuadrantes vale 90, cada uno. Entonces yo quiero a 405. Vengo y digo, bueno, aquí, giro 1, 90. Llego aquí, 180, porque voy sumando 90. Giro aquí, 270. Giro aquí, llego a 360 y yo necesito 405. Como ya tengo ahí 360, y si yo le sumo a 360, 90,
que es para llegar a los 405, le sumo 90, se pasa, entonces me da 450. Por lo tanto, el otro complemento que le falta, 360, debe de estar aquí en intermedio, pero no llegará hasta 90. Por lo tanto, vienen ustedes y dicen, bueno, yo ya tengo 360. ¿Cuánto le falta para 405? Y me falta 45. Quiere decir que aquí agrego otro pedacito, mido el ángulo y tengo a 45. Entonces, quiere decir, ustedes observan aquí, que el seno es de 45. Entonces, si usted lo hace gráficamente, resulta más visible. Entonces, ya vienen ustedes y dicen de un solo, sin escribir esto, seno de 45. Entonces, el seno de 45 a qué es igual. Entonces, se van aquí en estos dos triángulos notables. Aquí está el de 45, a qué es igual seno de 45. Entonces, recordemos que el seno es Y. Entonces, es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, es este Y, que es lo que vimos en el tema anterior. Entonces, el seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y ya lo escribo acá y esa sería la respuesta. Si lo hago con la fórmula, lo que hacen ustedes es, vaya, yo tengo este 360, siempre va a estar ahí. Ese no cambia. 360, ¿cuánto le falta para 405? 45. Entonces ya agarran ustedes el seno de 45. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque no siempre se va a sumar. Entonces, hay que ver esos detalles. Si se puede auxiliar usted de un solo en el gráfico, es mejor, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vale, ahora cuando es negativo, vamos a hacer el literal C. Seno de menos 300, aquí está. Vale, si yo lo hago con fórmula, aplico aquí seno de menos 300, porque ese es el ángulo que me dan, más 360. Entonces, menos 300 más 360 me da el ángulo de 60 grados. Entonces, ya lo puedo ocupar porque acuérdense que yo debo de tener ángulos de 60, 30, de 45. Si no me dan esos, tengo que hacer ciertas modificaciones. Entonces me da el ángulo de 60. Entonces, de 60, ¿cuál es seno en 60? Bueno, me voy a ese triángulo porque aquí está este 60. ¿Y quién es seno? Seno es X. Seno, ¿quién es? Es Y. Entonces sería este lado, Y. Entonces, acuérdense que este es X y este es Y. Ahora, ¿quién es Y? Raíz cuadrada de 3 sobre 2. Pero, ¿qué sucede? Vengo yo y yo esto no lo entiendo. Entonces, vengo y lo hago gráficamente. Dibujo mi plano cartesiano en 4 cuadrantes. Y como yo necesito a menos 300, entonces como es negativo, me voy a ir al lado de las agujas del reloj. Me voy de acá para acá. Entonces vengo y aquí empiezo. Menos 90, menos 180, menos 270. Ya tengo ahí 270. ¿Y qué sucede? Que si ustedes dan el otro giro, llegan a 360. Entonces se pasa. Por lo tanto, como aquí tengo menos 270, ahora, ¿cuánto le falta para 300? Le faltan 30. Entonces, este pedacito es de 30. Pero como ustedes quieren el ángulo de referencia, que quiere decir que está con el eje X, entonces aquí tiene 30. Y acuérdense que todo este cuadrante es 90. Entonces, 90 menos 30, 60. Entonces, ustedes van a agarrar el de 60 porque quieren el ángulo de referencia. Entonces van a agarrar 60. Y es lo que le da aquí, de 60. Cuando ya sabe usted que seno de 60, y ya busca aquí y el seno es Y. Entonces raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y ahí lo tiene ya. Entonces yo recomiendo que también usemos este círculo porque eso nos auxilia bastante. Y lo vaya haciendo. Entonces en los ejercicios del libro, usted va a ver que de una sola vez aparece esta fórmula, pero si usted no le haya sentido, entonces de nada sirve porque no ha entendido nada. Entonces lo que necesito es que en cada ejercicio sí me dibuje este círculo. Me lo dibuje para que yo pueda ver cómo va sumando los ángulos. Vale, ahora vamos con el D, menos 675. Bueno, me voy a ir aquí primero, voy a dibujarlo. Lo dibujo
y ahora necesito menos 675. Ojo ahí, menos 675. Bueno, como me voy a ir al lado de las agujas del reloj porque es negativo, comienzo, miren hacia abajo. Aquí hay menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Ahí llevo nada más menos 360 y yo necesito 675. Vuelvo a dar otro giro. Entonces hasta allí tengo menos 360 en una sola vuelta. Ahora, allí tengo menos 360. Si le doy otro giro y llego hasta aquí, me queda 450, porque 360 más 90, 450. Yo necesito 675. Sigo caminando y le doy a otros 90. Y me queda 540. Vuelvo a darle más, otros 90. Sigo caminando. Más 90, 630. Ahora, 630. Ya no le puedo dar 90 de una sola vez porque se me pasaría. Por lo tanto, a 630 que tengo hasta aquí, ¿cuánto le falta para llegar a 675? Entonces le falta 45. Y lo hago llegar hasta aquí. Entonces, ¿cuál sería el otro ángulo? Que sería el ángulo de referencia. Serían otros 45, porque 45 más 45 es 90. Entonces sería el de 45, y es lo que ustedes observan aquí. ¿Cómo lo hicieron aquí? Bueno, si usted se fija, es menos 675 más 360, se lo hacía solamente restando. Si lo hacía solamente restando, menos 675 más 360 le da 315. No llega a ángulo de 45 ni 60 ni de 30. Por lo tanto, se multiplica por 2. Pero ese de multiplicar por 2, si usted no sabe esto, no va a hallar por quién multiplicar. Pero ¿y por qué se multiplica por 2? Porque mire, tengo dos ángulos de 45. Por eso es que se multiplica por 2. Entonces, 360 por 2 menos 675 si me da uno de 45. Por lo tanto, en el libro aparece así, el que tiene solo las respuestas, pero es necesario hacer esto. Yo necesito que usted me haga el proceso, porque ahí ya puede ver usted por qué lo multiplican por 2. Ah, lo multiplican por 2 porque, miren, aquí tenemos, ¿verdad? ¿Por qué es que lo multiplicamos por 2? Así es que eso es lo que usted debe de hacer. Para mí es más recomendable hacer estos giros para ir viendo qué ángulo se me va formando. Entonces, el seno de 45, ocupo este. Entonces, el seno que es igual a y, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y eso es lo que tendría. Veamos estos. El E. Miren que nos dan un ángulo bien grande, seno de 1080. Entonces, y aquí aparece una sola vez la respuesta en el libro y usted solamente la copia, pero no sabe ni de dónde sale. Entonces, si yo hago mi círculo, ¿qué observo? Fíjense bien, 180. Bueno, entonces como es positivo, empiezo a girar. Miren desde aquí, en el sentido contrario a las agujas de reloj. 90, más 90, 180, más 90, 270.